Y bueno, amigos que me escuchan en esta hermosa mañana, Dios ha traído una palabra para tu vida y para mi vida, en la cual quiere hacernos reflexionar y acercarnos más a Él. Y yo te invito ahí donde tú estás a que abras en el libro de Juan capítulo 3, del versículo 4 en adelante, dice la escritura. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y a esta palabra le podríamos llamar un nuevo nacimiento. ¿Sabe? Usted que me está escuchando en esta mañana, yo quiero decirte algo. De pronto, para el hombre natural dice la Escritura que las cosas espirituales son locura. Pero en esta mañana el Señor está siendo claro. Le estaba hablando, ¿sabes qué? Nicodemo. Nicodemo era un hombre estudiado que pertenecía al Sanedrín. ¿Sabe? A él no le era posible acercarse a Jesús de la manera tan sencilla como de pronto cualquier feligrés que estaba por allí o cualquier persona que andaba por la calle. ¿Sabes por qué no? Porque él pertenecía al grupo de los religiosos de aquel tiempo. Los estudiados de las escrituras, de la Torá, aquellos que se suponía en medio de aquel pueblo que eran los más letrados, los llenos de conocimiento, los que guiaban al pueblo en la vida espiritual. Y resulta que Nicodemo en aquel momento, cuando él encuentra a Jesús, él dice: me es necesario hablar con aquel hombre. Me es necesario saber lo que él sabe. Yo quiero que él aclare en mi vida varias dudas. De pronto en esta mañana usted que me escucha me dice: yo necesito que Dios me enseñe. Yo necesito que Dios me aclare, porque hay cosas en tu vida que seguramente usted y yo muchas veces no entendemos. Pero cuando tú te empiezas a acercar a Dios, tú empiezas a encontrar sentido no solamente a tu vida, sino también a las cosas que atraviesas, a las cosas que hoy vives, que tú dices: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo estoy pasando por este desierto? ¿Por qué yo tengo que vivir estas situaciones que golpean fuertemente mi vida? Y sabes, así estaba Nicodemo en esa mañana. Estaba quizás, bueno, no era de mañana, era de noche, porque él tuvo que atravesar la ciudad y llegar a Jesús en medio de una forma clandestina. ¿Para qué? Para que el grupo de los religiosos al cual él pertenecía no se dieran cuenta que él estaba consultando a un nazareno. Recordemos que en la Escritura ellos mismos profesaban de que de aquel lugar no podía salir nada bueno. Y precisamente aquel hombre lleno de conocimiento tuvo que llegar a alguien tan humilde y sencillo como lo era Jesús. Llega Jesús y le empieza a hacer una pregunta tan profunda para él. Y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces es cuando él empieza a darse cuenta que todo el conocimiento que él tenía no le permitía llegar a un nivel espiritual que solamente Jesús tenía, que solamente hay escondido en el Dios que nosotros servimos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te acercas a Dios, tú puedes conocer profundidades de la vida misma, de la esencia con la cual Dios crea el mundo, la naturaleza, al mismo hombre. Porque tú te estás acercando al dueño de la vida, al diseñador, estructurador de todo lo que tú ves alrededor. Y entonces tú puedes empezar a formular aquellas preguntas que tú dices: yo no entiendo por qué este mundo es así. Yo no entiendo por qué las personas me pagan de tal manera. Yo no entiendo por qué las personas hoy han perdido estas cosas. Entonces tú empiezas a darte cuenta porque Él empieza a hablar a tu vida. Así estaba Nicodemo. Él decía: ¿cómo es posible un hombre nacer siendo nuevo? Siendo viejo? Entonces en ese momento es cuando Jesús empieza a analizar las palabras de aquel varón y le dice:
¿Sabes qué, Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de agua, el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta vida natural en la cual nosotros vivimos, hemos nacido, sí. Tú tienes una edad, tienes un trayecto de vida vivido hasta aquí. Pero sabes, ese nacimiento es natural. Cuando tú te acercas a Jesús, entonces empiezas a caminar en dirección a un nacimiento en tu espíritu. ¿Sabe? Aquellos que me escuchan, que aún no se han acercado a Jesús, que aún no han estado inquietos por tener esa intimidad, esa vida espiritual, ese alimento. Yo te tengo que decir que estás muerto espiritualmente, aunque vivas naturalmente. En este momento Jesús le estaba haciendo ver a Nicodemo, ¿sabes una cosa? Aunque tú estás vivo, aunque tú haces parte de los letrados que están en ese concilio de Sanedrín, ¿sabes una cosa? Tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú todavía no has nacido de nuevo. Tienes tanto conocimiento en tu cabeza, pero a la verdad tú no me conoces. Esas eran las palabras de Jesús cuando le dice: sabes, te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay otra manera. Sabes, tenemos que sufrir un nuevo nacimiento. Hay que volver a nacer de nuevo. Y para volver a nacer de nuevo hay que tener un encuentro personal con ese Jesús al cual Nicodemo estaba abordando en ese momento. Yo me imagino esa escena donde Jesús está sentado de noche escuchando al gran Nicodemo, reconocido por el pueblo. ¿Sabes, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo en tu espíritu. Ahí es donde él le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes una cosa? Tú que me escuchas, tú me dices: bueno, lo que pasa es que yo soy de tal manera y toda mi vida he sido así, y el que me va a querer me tiene que querer de esta forma. Son dichos del mundo. Son dichos que han sido programados año tras año en nuestras vidas. Y por eso tú los repites, y por eso es que tú te acostumbraste a vivir de esa manera. ¿Sabes qué sucede cuando tú te acercas a Jesús? Tu vaso es partido. Tu vaso es quebrantado. Este vaso en el cual nosotros llegamos sucio, lleno de impureza, lleno de mucha maldad, tiene que ser quebrantado por la mano del gran alfarero. Y es cuando tú empiezas a experimentar el dolor de la transformación. ¿Sabes una cosa? Esa transformación, el Señor me hablaba a mi espíritu cuando comencé a hacer esta etapa del CD y había que estar mucho tiempo a solas y hablando con Él de tantas cosas. Él me traía a la memoria las mariposas. Y donde yo iba, el Señor me mostraba mariposas. Y a donde yo estaba, Él siempre me traía la mariposa y la mariposa. Me tocaba hacer una decoración y de hecho lo hice de un baño y le coloqué una cenefa que tenía unas mariposas. Y alguien casualmente me dijo: te voy a regalar esta mariposa en cartón bien hermosa. Y yo la coloqué en un vidrio en mi cuarto. Y yo no podía entender el Señor que quería hablar a mi vida. Pero sabes, cuando empecé a averiguar sobre el proceso de la mariposa empieza como una larva insignificante. Quizás se ve un poco que tú no quisieras tocarlo porque su contextura es babosa. Y quizás ahí es cuando él empieza a transformar, cuando ella empieza a ser envuelta en un telaje, hasta formar un capullo tan fuerte que cualquier cosa no lo puede quebrantar. Y dentro de ese capullo empieza sorprendentemente a ocurrir milagros, a ocurrir señales. Porque de esa larva insignificante, que tal de pronto para muchos es muy fea, de pronto para muchos es algo que no es agradable ni de tocar y quizás de ver cuando ella está en movimiento. Pero sabe, ahí esa larva estaba sufriendo un cambio, una transformación. Quizás ella en su naturaleza no entiende. Quizás cuando tú empiezas a llorar y tú dices: ¿por qué la escasez? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué mi esposo esto? ¿Y por qué mis hijos aquello? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué el ministerio? Y entonces tú lloras y te afliges porque no entiendes, porque Dios tiene que empezar a tratar con nosotros. Esa larva empieza a sufrir ese quebrantamiento. Hay cosas que hay que entregarle al Señor.
Ahí esa larva empieza a ser transformada y llega a una última etapa donde finalmente el capullo es abierto y cuando vienes a ver sale una hermosa mariposa lista para volar tan alto y adornar de colores este mundo y esta tierra. Así sucede con tu vida y con mi vida. Nosotros tenemos que entrar en ese capullo de Dios. Y ese telaje que nos envuelve, el Espíritu Santo que empieza en tu vida a hacer esa transformación poderosa. Es cuando Dios empieza a quebrantar cada parte de ti hasta que no quede nada del viejo hombre que hay en ti y empiece a nacer el hombre espiritual, el Nicodemo que Jesús quería que naciera. Esa persona que ahora ya no es dirigida por su carne, sino que es dirigida por su espíritu. ¿Sabes? Cuando tú entiendes el idioma que habla otra persona, tú le hablas y ella te entiende. Pero así sucede con Dios. Cuando hay una persona que es carnal, que no ha muerto a esa naturaleza, que no ha nacido de nuevo, no puede hablar con claridad, no puede entenderlo tampoco con claridad. ¿Sabes por qué? Porque el lenguaje de Jesús está en el Espíritu. Cuando tú empiezas a acercarte a Él en esa etapa espiritual que tú y todos los que me escuchan tenemos, ¿sabes una cosa? Él empieza a orar en tu vida. Asimismo, a Nicodemo le estaba ocurriendo, estaba teniendo un encuentro con el dador de la vida. Y sabes, ahí en el versículo 8 de Juan capítulo 3, ¿sabe qué dice? Jesús a Nicodemo dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe? Ya no nos gobernamos nosotros. Pablo decía: mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Sabes qué sucede? Ya tus sueños no son tus sueños. Tus sueños son los sueños que Dios coloca en tu espíritu. ¿Sabes? Que los proyectos tuyos ya no son tus proyectos. Son los proyectos que Dios coloca en tu espíritu. Cuando tú naces creyendo que tu vida es tuya y que tú la diriges y que tú decides dónde quieres estar. Pero cuando has nacido de nuevo en el Espíritu, tú comienzas a comprender que esta vida no es tuya, que esta vida le pertenece al Creador de la misma, y que ya tus sueños, el trayecto que ella debe recorrer, es Él el que debe escribir cada línea. Él es el que debe escribir tu propósito, el final, la meta a donde tú llegarás. Por eso Él dice allí que todo aquel que es nacido de nuevo, es nacido del Espíritu Santo de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Estaba confundido, como quizá muchos que me escuchen me dicen: hermana, no te entiendo. ¿Sabe? Jesús le dijo: de cierto te digo que eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Sabe? Le estaba diciendo que a pesar de que él conocía la Torá, que él conocía quizás toda la enseñanza de los israelitas, todas las ceremonias, quizás conocía todo lo que se tenía que hacer dentro del Sanedrín, eran personas que no han conocido a Dios. Ahí Nicodemo tuvo un encuentro personal con Jesús. Yo no sé cómo Dios ha planeado tener ese encuentro contigo. Sé que la mesa está lista. Sé que todo está colocado y sé que Jesús te está esperando. Sabe, tu silla está ahí esperando por ti, para que tú hoy digas: Señor Jesús, así como hiciste con Nicodemo, así como hiciste con esa hermana que hoy me predica, yo quiero que también tú tengas un encuentro personal conmigo, Señor.